Quiñones. Él es el fundador de esta empresa, que es la que se encarga de distribución de material para traumatología. Entonces, buenos días y muchas gracias por entrevistarnos aquí en su empresa. Entonces, mi compañero procederá a hacer unas preguntas para que nos ayude con la entrevista. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Nos puede contar un poco de la reseña de su empresa? Bueno, yo trabajaba en algo en una empresa parecida a esto hace muchos años. Trabajé en esta empresa durante 6 años, lo cual a mí me pareció muy interesante el tema y me gustaba muchísimo. Empecé a hacer contactos sobre proveedores de estos productos. Entonces, cuando empecé hace exactamente 2 años, tuve la inversión de un familiar mío. O sea, yo le pedí información. Yo ya tenía estructurada todo lo que es las bases de la empresa, cómo funciona, quién vender, por dónde empezar, proveedores, ya tenía estructurado todo. Entonces me faltaba el capital. Una vez de eso hice un contacto con un familiar mío que tenía el capital y le hice la propuesta sobre la empresa. Me pareció interesante y me dio. Entonces luego de eso empezamos a comprar y me comercializar. ¿Qué más le puedo contar sobre las reseñas de esto? Cuando usted se inició, ¿dependía completamente de la empresa que iba a implementar o era como un pasatiempo? No, completamente yo dependía. O sea, yo tenía obviamente un salario en donde que yo dependía completamente de mi salario y las otras empresas en las que trabajaba. Cuando pasé ya a la empresa, obviamente yo tenía un capital muy bajo para la inversión que se necesita para una empresa de esta, pero a la final con eso me pude mantener hasta cuando ahí empezaron a dar frutos, porque esto no es que se vende y se recibe el dinero, sino se le hace un crédito a las casas de salud. Actualmente, ¿con cuántos empleados cuenta la empresa? Bueno, ahorita conmigo somos 5 personas. Solo hay una persona que trabaja externamente en la empresa, pero ella es la empleada que hace la limpieza y cosas así. Ella trabaja en mi casa y trabaja acá. Con ella seríamos 6 personas. Sería una persona muy externa. ¿Resto todos familia? Todo familia, a ver. Sí, mi esposa, mi hermana, un sobrino mío y un concuñado mío. ¿Qué cargos están desempeñando esas personas? Bueno, yo les he ido ubicando dependiendo de las habilidades y los conocimientos que yo sé que ellos tienen en la realidad. Por ejemplo, mi esposa está hecho cargo de lo que son recursos humanos y parte del departamento financiero. Mi hermana está en la parte de recepción, cobranzas, recuperación de cartera, y los 2 otros chicos están haciendo asesoramiento técnico y como instrumentistas llevan a entrar en la estación. Y la chica otra que es externa, que hace la limpieza, hace todo lo que es mantenimiento de la oficina. Dentro de la vida que ha tenido la empresa hasta ahora, siempre se dan conflictos. Sí. ¿La empresa tiene un protocolo familiar que le permita solucionarlos? No en sí no he estructurado ningún protocolo hasta el momento. Sí se han dado conflictos, sí, muchos. Creo que uno de los grandes problemas de las empresas familiares es el involucrar a la familia dentro de un trabajo, dentro de la familiaridad. Y a nosotros, bueno, me ha ocasionado varios inconvenientes, por ejemplo, con mi esposa, con mi hermana, con mis sobrinos, o entre todos ha habido cierto conflicto que ha tocado tratar de solucionarlo familiarmente y luego empresarialmente. ¿Considera usted que los salarios que se imparten están de acuerdo a qué? ¿Al grado de consanguinidad que se podría decir? ¿O de acuerdo a las capacidades de cada individuo? Yo creo que de acuerdo a las capacidades, pero
Y de acuerdo, yo los establecido los salarios de acuerdo a los puestos donde sí tiene mucho que ver, por ejemplo, si es que fuera una persona particular a una persona familiar, uno sí se da un poco de preferencia que a alguien que sea familiar, por cuestiones de salarios, yo creo eso. No me ha pasado porque no tengo ningún empleado que esté dentro de la planilla de empleados de la empresa. Y en el caso de que la empresa se expandiera y contrataran más gente, ¿la distribución de carga laboral y salarios fueran equitativos o si habría un poquito de diferencia? No, creo que no. En mi caso, yo tengo establecidos los lugares de trabajo, se podría decir departamentos. Ahora esta no es una empresa donde todavía no tenemos enfocados exactamente las funciones de trabajo, sí nos estamos estructurando eso. Pero yo designé un salario para cada puesto. Entonces, si viniera una persona particular, igual ganaría lo mismo. O sea, ganaría lo mismo que las otras personas. ¿Tiene una idea de expansión de la empresa? Sí, obviamente. Primero, en el área que se maneja mi empresa tenemos muchísimas aristas donde podemos nosotros direccionar nuestra producción. Las cuales yo le estoy explotando muy poco, o sea, lo estoy explotando de toda el área que nosotros podríamos extender, estoy explotándole un 10%, un 20%. Porque para abrirse a todos los proyectos, toda la parte de traumatología que yo estoy enfocado, se necesita muchísima inversión. Estoy directamente o direccionada mi producción a una sola parte, que es la medicina deportiva. Entonces, de ampliarme, yo quisiera ampliarme, pero necesito un poco más de tiempo, estructurar bien las bases de la empresa, o sea, fortalecerme en los productos que yo tengo y luego, obviamente, sacar unos nuevos productos o importar unos nuevos productos. Dentro de la toma de decisiones trascendentales para la empresa, ¿cómo lo maneja la familia este tipo de decisiones? ¿Y quiénes lo toman o lo toman solamente? Solo lo toman. Por lo general, siempre, en este caso lo consulto con mi esposa o le pido una opinión de acuerdo, explicándole lo que yo voy a hacer. Si la opinión de ella me parece muy valedera, la tomo o lo asumo o corrijo la parte que voy a hacerlo, pero directamente la decisión la tomo yo. ¿Piensa que su empresa va a trascender en su familia, va a pasar de generación en generación? ¿Tiene esa...? Por problemas políticos y cómo está llevando la economía en el país, no creo. Porque creo que esta parte médica va a subir mucho, va a meter muchísimo más lo que entonces, hasta mientras, o sea, yo lo voy a explotar hasta donde más pueda. Mientras no haya participación del gobierno, no sé, creo que dentro de los productos son importantes. Pero si es que fuera posible, obviamente yo quisiera que mi hijo siga con la empresa. Sí, quisiera, pero ojalá pase eso. En el caso de que el gobierno no metiera mano, como se dice, y su hijo creciera, ¿qué acciones tomaría usted para que él tome la posta de la empresa luego? Primero tiene que capacitarse muy bien de cuál es el funcionamiento de la empresa. Luego estudiar de acuerdo al cargo que quiera desempeñar para que pueda dirigir la empresa. O sea, prepararle muy bien para irle estructurando desde muy pequeño y dando las pautas para que pueda manejar la empresa. Y en su retiro, ¿usted cómo planearía hacerlo eso llegar a esa situación? Así ya su jubilación de la empresa. Nunca me he puesto a pensar algo en eso, pero ¿qué es lo que quisiera? O sea, lo que quisiera es que la empresa funcione sola, porque ahora también depende mucho de mí, de mis contactos. Como recién estamos empezando también, quisiera que la empresa empezara a funcionar sola, donde que ya se pueda manejar con una estructura de
contactos establecidos por personas. Todavía no pasa. Sino lo único que se quiere es mantener la misma relación con los clientes y se puede apoyar aunque no se esté en el área de trabajo, pero simplemente con una llamada telefónica, por cuestiones de compromisos, de estar pendientes de los clientes, de eso le da muchísima credibilidad y aparte la confianza. ¿Se podría decir que a largo plazo usted, si es que ya completadas, vamos, bien a futuro, ¿se sabe sus funciones dentro de la empresa? ¿Usted se consideraría un asesor de la empresa? ¿Que estaría atrás de la empresa? Sí, obviamente. Si esto llegaría a pasar, estamos hablando de unos 20 años más. Claro, obviamente me gustaría que la empresa funcione, que me ha costado parte de mi vida formarla, hacerla. Y verla que funcione mejor, para mí sería muchísimo, me daría un gusto, ¿no?, que ver que las cosas funcionen. Y ayudar desde la parte desde que pueda. Desde su punto de vista como fundador de esta empresa, ¿qué consejo daría usted a aquellas personas que van a recién implementar una empresa familiar, a fundar este concepto? Yo lo único que les diría es que se arriesguen. No hay nada imposible, que no haya como hacer. Yo siempre tuve, desde que empecé a trabajar en esto, yo siempre tuve la idea que me iba a formar la empresa. Y eso nunca se me quitó de la cabeza, aunque los recursos económicos no los tenía. Pero lo seguí fundamentando, lo seguí formando, madurando la idea, escribiendo en pequeñas hojas, en pequeños papeles, las cosas que quería hacer. Y un día inesperado se dio y lo logré hacer. O sea, fue algo que lo tenía en mente, yo lo había planeado más de unos 4 años, lo tenía la idea, cómo hacerlo, cómo formarla, buscando contactos, buscando en internet, investigando, porque mi rama es completamente diferente a lo que es una administración de empresas, pero yo siempre estuve leyendo, buscando nuevos mundos, trabajando dentro de cuando yo trabajaba, ayudaba a involucrar en la empresa tener los conocimientos para recopilar todos los conocimientos de clientes. Y luego que pude ya plantearlas, fue muy fácil. Se me hizo muy fácil ya, y a la final no era nada inalcanzable como yo creí, porque parecía que, bueno, yo trabajé en una de las empresas más grandes de aquí en el país sobre tecnología, que obviamente uno no se puede llegar a ello. O sea, uno decía, para formar una empresa de estas necesitaré millones de dólares. Obviamente no voy a empezar así, no voy a empezar con una empresa de millones de dólares, pero puedo empezar por una parte de eso y luego con los años, obviamente ellos tienen 16 años en el mercado. Yo tengo 2 años y les estoy llevando un 25% de producción en medicina. Entonces, simplemente hay que tener un proyecto bueno y conocer el campo donde se va a meter, conocer proveedores, conocer los consumidores, hacer un estudio de mercado y nada más meterse abajo con otra cosa. Muchas gracias. Okay.